Perfecto, y ahora sí estamos grabando. Bienvenidos todos a la demo de Copilot Pro. Ahí estamos tenemos a Wilson Pais con nosotros, ¿cierto? Ahí a cargo de todo lo que tiene que ver con el ecosistema medio startupero en Microsoft Latam, ¿cierto? Ahí, si quieres, da tu cargo oficial, que es más largo que eso, pero traté de simplificarlo. Y tenemos también a Matías Fortuño, el culpable que nos juntemos hoy, ¿cierto? Él ahí tiró la idea y obviamente algunos nos calentamos con agua, así que prendimos al tiro y aquí estamos. Y yo, Rodrigo Rojo, cofundador de Academy y también del grupo fundador acá en el Club de la IA y feliz de tenerlos a todos ustedes acá y obviamente a los que después vean la grabación. Y hoy día vamos a hablar de Copilot Pro, ¿ya? Copilot, por si no lo saben, ¿cierto? Es el asistente de inteligencia artificial de Microsoft y lo están integrando en cada vez más herramientas, lo están integrando en cada vez más sistemas. Y obviamente tiene su versión web, que es la tradicional, que tiene una interfaz de chat, ¿cierto? Tipo, como todos los demás asistentes acá, con la gracia de que Copilot Free, que es la versión gratuita, tiene acceso, al menos normalmente, a GPT-4 en menos en horas puntas. Puede crear, no me acuerdo cuánto es el límite Wilson, ahí corrígeme, pero creo que son como 15, 20 imágenes diarias y con Dalí, gratuitas, y además se conecta con la web, que esa es la gran gracia, ¿cierto? Vive en Bing y vive en Microsoft Edge, ¿cierto? El navegador, acá lo tenemos también en su versión de Edge, ¿cierto? Y Copilot Free también vive en Windows, en esta barrita que está acá a la derecha, ¿cierto? Y podemos ocuparnos en esos tres lugares de forma bien similar, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? El que está en la web navega mejor está conectado directamente con Internet. El que está en Edge puede interactuar con las páginas que uno está visitando. Por ejemplo, si vamos a ver alguna página de, no sé, TechCrunch, ¿cierto? Y yo vamos a ver esta noticia de Elon Musk planea ahora cobrarle a la gente en X al entrar. Yo voy acá al copiloto de Edge, que está aquí arriba. Yo le puedo decir, por ejemplo, genera un resumen de esta página y esa es una habilidad que solo tiene Edge en el navegador, ¿cierto? Y puede ver documentos y puede ver distintas cosas. Si se fijan, ahí está haciendo un tema y ahí me lo resume rápidamente. Si alguien se pregunta cómo hago las noticias semanales, me alimento mucho de Copilot, ¿cierto? Para que me ayude. Y obviamente está el Copilot Free dentro de la web con la dirección copilot.microsoft.com. ¿Cuál es la gracia? Que si tú compras la versión Pro personal, todos estos copilotos que acabo de mostrar también funcionan con la Pro y pasan a estar por defecto en GPT-4. ¿Ya? Y el límite de imágenes de Dalí crece a, creo que son 100 imágenes diarias, ¿cierto? Eh, y en el fondo no depende si estás en hora punta o no, si cambia entre 3.5 y 4, sino que siempre estás en 4, ¿cierto? Y dependiendo acá si te pones creativo o preciso, también cambian un poco las instrucciones que hay por detrás. Y obviamente, esto te permite además integrarlo con la suite de Office a nivel personal. ¿Ya? Y ahí está una de las gracias. El valor, si no me equivoco, ahí Willy, corrígeme, pero está en torno a los 22 euros, $20, una cosa así. En 20 Chile dólares. cuesta 21.700 pesos. ¿Y cuál es la gracia? Es que si yo, por ejemplo, abro Word, ¿cierto? Y abro un documento nuevo, vamos a encontrar a Copilot en la barra de inicio, acá arriba a la derecha, ¿cierto? Que abre el copiloto. O dentro del texto, o sea, dentro del documento de texto en Word, aparece acá el botón de Copilot también para invocarlo. ¿Ya? Cuando hago clic en Copilot, me aparece la barrita a un costado, ¿cierto? Donde puedo gestionar, pero ahora dentro del documento, normalmente, si el documento tiene contenido, le puedo preguntar cosas sobre el documento o pedir que reescriba. Y cuando lo hago acá dentro de la edición, se va a abrir una ventana sobre el lugar que estoy para generar el prompt, ¿ya? Y la gracia es que el copiloto sí tiene una integración bien power con estas plataformas. Entonces yo puedo ir y, por ejemplo, decirle, escribe una propuesta comercial, ¿cierto? Donde vamos a vender para un cliente, para el cliente, vamos a decir Matías Fortuño, solo por poner el nombre del Mati. Escribe una propuesta comercial para el cliente Matías Fortuño acerca de nuestros sistemas no sé, de frío para su cervecería. Estoy inventando, ¿cierto? Ojalá tengas una cervecería, si no, te tienes la idea de negocio, ¿cierto? Nuestra marca se llama
Y acá le ponemos todo el contexto que queramos o que sea relevante, aguanta hasta 2000 caracteres, o sea, es harto, tiene harto espacio igual. Vamos a decirle que nuestra marca se llama Enfriando y entregamos sistemas de refrigeración para restaurantes y bares. ¿Ya? La propuesta se va a enviar el día, no sé, 20 de abril de 2024. Le podemos poner más contexto, ¿cierto? Según lo que tengamos, por ejemplo, el perfil de nuestros clientes y distintas informaciones. Y le ponemos generar. Y aquí la gracia es que Copilot toma el control de Office, en este caso de Word, ¿cierto? Dije Office, ahora es Microsoft 365, pero es la costumbre. Toma el control de Word y van a ver cómo ahí al costado va a empezar, o sea, dentro del documento va a empezar a escribirnos la propuesta completa, ¿cierto? Y empieza propuesta comercial de Friando para Matías Fortuño, estimado Matías Fortuño, le agradecemos su interés, ¿cierto? Y sigue escribiendo, y esto puede generar un documento bastante largo, dependiendo obviamente de lo que hayamos instruido y del contexto que demos. Si te fijas acá ya vamos en 3 páginas, en 2 páginas, ¿cierto? Entonces, estimado Matías, ¿cierto? Y acá una cosa importante, antes de que vayamos a ver qué es lo que generó, es que nos genera esta barra abajo, ¿cierto? Donde nos dice, estamos en el prompt que le dimos, lleva una iteración de una, o sea, nos generó una propuesta, ¿cierto? De las una que le pedimos, y el recordatorio de que podría ser incorrecto, ¿cierto? El contenido generado por inteligencia artificial, igual que cuando Alec mandó el resumen por el grupo del club hace un rato, ¿cierto? Y dice, ojo, recuerden que el resumen lo hizo una IA. Acá podemos decirle si nos gusta o no nos gusta lo que generó, si queremos conservarlo, si queremos pedirle que genere uno nuevo, ¿cierto? Borrarlo directamente o pedirle que haga algún cambio. Si le pedimos que haga algún cambio, por ejemplo, regenerarlo completamente o un cambio sobre el que ya está, lo que va a hacer es generarnos una segunda alternativa y va a ir guardando las que tenemos. Este numerito de acá va a pasar de uno a 2 3 y podemos ir viendo las anteriores. Pero en el momento en que le ponemos acá el clic de conservar, vamos a abandonar el copiloto y va a pasar a ser parte del texto final del documento. Y ahí ya no podemos pedirle al copiloto que vuelva a iterar en él. ¿Ya? O sea, ahí pasamos nosotros a la edición manual. Después podemos pedirle que haga nuevas cosas, pero hay un salto ahí en la diferencia. Hasta acá el copiloto todavía está mandando y nosotros le damos instrucciones, pero una vez que aceptamos, pasamos a ser nosotros el editor. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, estimado Matías Fortuño, le agradecemos su interés en nuestro sistema de frío para su cervecería. Somos expertos en no sé qué cosa, características, condiciones de instalación, garantía de servicio técnico, porque asumió obviamente por el contexto que le di que teníamos eso, nosotros le podríamos haber dado nuestros datos, ¿cierto? Conclusión, etcétera, ¿cierto? Atentamente enfriando y lo voy a poner acá, regenerar solo para mostrarles cómo funciona eso, ¿ya? Y eso que significa que este resultado lo va a almacenar y nos va a mostrar otro, ¿cierto? Y ahí podemos elegir cuál de los dos nos gusta. Y la gracia, como con cualquier inteligencia artificial, es que puede cambiar toda la respuesta, ¿cierto? Porque la vuelve a generar. Entonces, no necesariamente es la misma. Y obviamente, si queremos que hayan elementos que sean consistentes entre las versiones, debimos haberlos incorporado en el prompt inicial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, características, acá empieza a ser los beneficios de, y la conclusión, en este es como, este es más como una venta más en frío, ¿cierto? Atentamente no sé qué cosa, nos puso un eslogan, la mejor solución de refrigeración para tu cervecería. Y si se fijan acá dice 2 dedos. Y si yo voy a cualquier parte y pongo uno, me muestra la versión uno, 2 me muestra la versión 2. Igual que cuando estamos en alguna otra plataforma, yo le voy a poner conservarlo. Y aquí ya tenemos el texto donde podemos ir a ajustar. A veces cuando tú le pides que sea una propuesta para un cliente, pero más tipo, empieza a dejar los campos abiertos para que reemplaces nombres, reemplaces distintas cosas. Y una de las gracias es que te permite ir ajustando todas esas cosas, ¿cierto? Eh, entonces, esto es una de las gracias que tiene a nivel de Copilot personal, ¿cierto? Y esto también la cuenta personal lo hace con Excel y con PowerPoint, ¿ya? No cuenta integración la cuenta personal, ni con Teams ni con Outlook, que es donde yo creo que es donde tiene la mayor gracia el Copilot Pro a nivel de empresarial, ¿cierto? Con el uso del Copilot y un Teams, y ahí Willy nos va a contar un poco más. Pero les quiero mostrar también cómo ocurre esto mismo en PowerPoint. Porque en PowerPoint también tenemos el copiloto. Dale, Mati. Y una duda que yo creo que es relevante, sobre todo por el ejemplo que hiciste, es cuál es como el agregado, o sea, que
¿cuál es la gracia de que esté integrado con el Office? Porque hasta el minuto, por lo menos, en el ejemplo, uno también lo podría haber hecho con el Copilot de Windows. ¿Se entiende? Total, total. Una de las gracias que tiene es que interactúa con el documento. Entonces, por ejemplo, le puedo hacer preguntas al documento. Por ejemplo, ¿cómo se llama el cliente? ¿Cierto? Y aquí debería contestarme Matías Fortuño, ¿cierto? Entonces empieza a buscar en la información. O sea, tienes un asistente integrado. Lo otro es que, claro, no tienes que cambiarte de contexto, porque muchas veces yo estoy trabajando el documento, estoy acá, y si tengo que saltar, ¿cierto? Ahí contestó que era Matías Fortuño, ¿cierto? Y tengo que saltar a ChatGPT o a Cloud o a cualquiera que esté ocupando, ¿cierto? Según preferencia, al final tengo que ir y traer de vuelta. Y muchas veces el problema de eso es que pierde formato, ¿cierto? En el fondo, si lo generamos sin formato, es más fácil esa transición, pero en algún momento igual uno le aplica título y le aplica cosas para mandarlo. Entonces, tenerlo integrado te facilita eso. Y lo otro que hace es que también tú puedes pedirle que reescriba párrafo. Por ejemplo, si yo selecciono acá, le puedo decir reescribir con Copilot y empieza a reescribir directamente el párrafo. Entonces, la gracia es que tiene, no es solo que voy, son cosas que puedo ir haciendo, ¿cierto? Pero si lo hago con algún elemento en particular, por ejemplo, acá me creo tres versiones. La quiero poner esta, reemplazar y la cambia, ¿cierto? Entonces, la gracia de que esté integrado es que efectivamente puedes ir como trabajando sin saltar de instancias, ¿ya? Entonces, está dentro de la herramienta. Y lo otro que a mí me gusta harto, que yo lo estoy ocupando harto para documentos en particular, y partí con las propuestas porque también es donde más lo estoy ocupando. eh, una de las gracias que tiene además es que después tú puedes, aparte de pedirle reescribir, le puedes preguntar, por ejemplo, si tomas una propuesta, típico que copias la propuesta o el documento que le deben dar de un cliente a otro, entonces tú le puedes decir, oye, ¿está esta palabra en alguna parte? Y te dice, sí, está en este párrafo. Y te aseguras de no mandar el nombre cambiado, ¿cierto? Esas cosas que a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces tiene esas gracias que también se pueden hacer con buscar o reemplazar, pero con el asistente integrado dentro le da esa gracia adicional. Y hay otras gracias, pero que van en la parte profesional, en la parte de empresa, ¿ya? Porque ahí el contenido al tener todas las herramientas de Microsoft y algunas cosas extra como el Microsoft Graph, conocimiento de la relación de la empresa, te entrega muchísimo más valor allá, porque puede consultar los otros documentos, o sea, en el profesional se vuelve bastante más interesante. Acá en el caso del Copilot en PowerPoint, por ejemplo, tenemos acá Copilot acá al lado derecho. Acá no existe Copilot dentro de la interfaz. En Word existe como asistente para escribir en el texto. En PowerPoint solo está con la barra acá a la derecha, ¿cierto? En el botón Copilot. Y acá una gracia es que tiene o sea, tiene dos elementos. Uno es que tú le puedes pedir que cree una presentación acerca de un tema en particular. Y dos, que agregue una diapositiva extra a lo que ya existe. Entonces va a buscar información, escríbeme, ayúdame con tal cosa. Entonces, por ejemplo, para partir, le voy a preguntar que me haga una presentación acerca de la inmortalidad del cangrejo, ¿cierto? ¿Por qué decimos que los cangrejos son inmortales? No le voy a poner nada más, pero podríamos desarrollar bastante más el concepto, ¿cierto? Y acá siempre tienen este botón de ver indicaciones y te agrega cosas como guía, ¿cierto? Crear ciertas cosas, editar lo que ya está y hacer preguntarles extra. Voy a poner acá, crea la presentación sobre la inmortalidad del cangrejo. Y ahora lo que va a hacer Copilot es que va a tomar el control del PowerPoint, va a crear la lista de temas. Normalmente hace entre 10 y 15 diapos. Un poquito menos, un poquito más, pero te arma un temario y a cada slide le hace contenido, le pone imágenes o hasta video, ya desde los stocks de Microsoft. Entonces, funciona bastante bien para partir con un tema. Ahora, ¿dónde está la gracia? Que si yo le doy el temario antes, ¿cierto? Que lo podemos hacer ahí después, más slide para cada tema. Así que mientras termina la presentación de la inmortalidad del cangrejo, ¿cierto? Que ahí me dice la inmortalidad del cangrejo, explorando la vida eterna de los cangrejos, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver en modo presentación porque hasta te pone animaciones, ¿cierto? Entonces nos arma ahí la inmortalidad del cangrejo. ¿Es realmente inmortal el cangrejo? ¿Cierto? El tema de los telómeros, proteínas de la longevidad. Hay muchas fotos de cangrejos. Los secretos de la longevidad, mecanismos, comparación, la cultura popular y la inmortalidad del cangrejo. Hasta el momento no he repetido fotos de cangrejo, ¿cierto? Bob Esponja y el cangrejo, habla de Don Cangrejo muy bien.
el cangrejo de la película no sé cuánto, el cangrejo inmortal como símbolo, la especie de cangrejo inmortal, ¿cierto? Y habla un poquito de eso, el papel del cangrejo en el ecosistema, fue toda una investigación del cangrejo inmortal. Me ha perturbador el imagen de esas guaguas in vitro ahí en la cápsula de Petri, pero está ahí raro, ¿cierto? Y conclusión, y se acaba la presentación, y se fijan, nos armó, en este caso, 8 slides, muy rápido, que obviamente uno puede ir y iterar, ¿cierto? Y ajustar lo que está acá, ¿cierto? Podemos cambiar el tema, podemos cambiar distintas cosas. Por ejemplo, puedo que cambie el tema y automáticamente él va a ir, vamos a hablarle de otra cosa, ¿cierto? Del fútbol, ¿cierto? Y ahora lo que va a hacer es otra presentación, ¿cierto? Podemos pedirle que haga el slide entre medio, etcétera. Mientras más información le demos al prompt original, mejor va a quedar el PowerPoint. Por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación sobre growth de empresas, ¿cierto? De startups, yo voy, ¿cierto? Ah, y acá me empezó a hablar de las preguntas, ni siquiera se fue al tema. Pero acá yo le puedo pedir, por ejemplo, ahora a Copilot, quiero que haga una presentación nueva, si se fijan los R. Acá, acá le voy a decir, eh, vamos a hacer preguntas sobre las presentaciones, por ejemplo, que eso es útil si uno está estudiando un PPT, ¿cierto? Y hacerle consultas sobre el tema. Podemos pedirle que la organice de nuevo, ¿cierto? Y eso significa que reordena las diapositivas o hace cosas de ese estilo. Es bien flexible, aunque acá debo confesar frente a Willy que siento que la más débil de todas las aplicaciones hasta el momento es PowerPoint en términos de la integración con Copilot. O sea, hace cosas muy buenas, pero todavía carece un poco de esa profundidad que uno esperaría, ¿cierto? Que eso es distinto, sí, en el profesional, porque en el de empresa sí puedes tomar otros archivos como referencia, ¿cierto? Y eso te hace toda la diferencia. Si fijan acá cambió un poquito, ¿cierto? El tema de las diapos, me armó unas slides adicionales, ¿cierto? Y me dice, esto es lo que hice, agrupé las diapositivas en distintas secciones, añadí distintas diapositivas, si se fijan ahora, tenemos tapas para cada sección, ¿cierto? Entonces nos fue ayudando a iterar la presentación. Eh, Así que en ese sentido, Copilot para presentaciones funciona bastante bien, cada vez mejor. Debo confesarles que yo ya había hecho esta iteración. La primera prueba que hice fue con PowerPoint hace como ya casi un mes atrás. eh, y cuando le decía esto, me mostraba fotos de otros animales acuáticos y no solo cangrejos. Pero ahora ya en las últimas versiones ya no falla y siempre me muestra cangrejos. Así que en ese sentido ha ido mejorando. Respondiendo a la pregunta que dicen en el chat, ¿algún límite de generación como el chat GPT Plus? No, o sea, está integrado dentro de la suite, así que te puede ir asistiendo. El copiloto personal está abierto, es pagado. Es pagado el de la suite personal, vale cerca de $20, 22 euros. En Chile 21.700 pesos. Yo pago el mío, por eso lo tengo acá. Así que y la gracia es que está integrado. Está integrada de forma gratuita en el navegador, en Bing y en el sistema operativo, con la versión free. Si uno tiene la versión Pro, que es la de pago, esas tres pasan a ser Pro y se te suma la suite de Office. Y ahora vamos a ir al que más me gusta, que es Excel. Y en Excel personal es una brutalidad lo que puede hacer Copilot. Y aquí ni siquiera para hacer la demo tengo que traer una tabla yo, porque si yo abro Copilot acá en Excel, dice versión preliminar. Dice, activa el autoguardado, o sea, lo tengo que tener vinculado a OneDrive para poder funcionar, ¿cierto? Porque aquí tiene que estar en la nube. Pero, y aquí viene la gracia, dice acá, por ejemplo, oye, empezar con una tabla de Excel, necesitas una tabla para empezar, probar con un ejemplo. Y yo le hago clic y me entrega Copilot un ejemplo para probar. En este caso es un ejemplo sobre una campaña de marketing digital, ¿cierto? Sale acá el propietario de la campaña, el nombre de la campaña, fecha de inicio, tipo de campaña, el presupuesto, ingreso total de usuarios y usuarios comprometidos. Eh, y acá la gracia es que yo le puedo pedir cosas, por ejemplo, le voy a decir mostrar información de datos, ¿cierto? Y acá lo que va a hacer es entender los datos que están en la tabla, ¿ya? Y me va a dar información relacionada a ello. Una de las gracias, a los que no les gusta tanto las fórmulas o no se manejan tanto con los gráficos,
es que, por ejemplo, me dice el ingreso por fecha y me arma un gráfico rápido acerca de información, ¿cierto? Y yo le puedo poner acá que lo agregue en una hoja y automáticamente me pasa el gráfico y me pasa los datos filtrados, ya trabajados. Y aparte me explica acá de qué se trata y me explica a mí de qué se trata. Y eso es muy interesante. Puedo pedirle, por ejemplo, que agregue columnas de fórmula, ¿cierto? Y te decir, puedo agregar nuevas columnas con fórmula, selecciona qué cosa. Y por ejemplo, acá me dice, agrega una que combine usuarios comprometidos y propietarios de la campaña. Le voy a decir que sí. Y veamos qué nos genera. Y ahora nos debería generar una columna en la I, ¿cierto? En la columna I, con esta información, ¿cierto? Que es extra, que es nueva. Eh, Obviamente acá, una de las gracias que se han dado cuenta es que cada aplicación integra Copilot a su manera. O sea, la barra es igual, pero lo que le dejan hacer a Copilot es distinto en Word, en PowerPoint y en Excel, ¿cierto? Y aquí obviamente nos va ayudando a generar ciertas cosas. Por ejemplo, acá dice usuarios y propietarios, dice, aquí tienes una columna de fórmula para revisar, resume la información de los usuarios comprometidos y el propietario en una misma columna, me da la fórmula de la columna, ¿cierto? Que este es un concatenar clásico de Excel, y si yo le pongo acá encima de insertar columna, pueden ver cómo me aparece ahora la columna como fantasmal en la columna I, ¿cierto? Porque está mostrando cómo se va a ver, ¿cierto? Y yo le puedo hacer clic y la va a agregar, ¿cierto? Y acá yo le puedo seguir pidiendo análisis, que por ejemplo, haga más gráficos y los gráficos los va a ir generando en distintas hojas y yo eso lo puedo incorporar en las presentaciones, etcétera. Así que es bien útil, especialmente porque yo le puedo preguntar, por ejemplo, calcula el rendimiento del presupuesto respecto al ingreso logrado, ¿cierto? Y eso es lo que va, yo no le indiqué ningún campo directo, solo le hice referencia a alguno, y lo que hace es que comprende, va a la base, busca qué se parece a lo que le pedí, ¿cierto? Y te va a ofrecer después el cálculo, ¿cierto? Le puedes pedir que saque promedios por columna, o sea, todas las cosas que hacemos, por ejemplo, en base a datos, usando, eh, por ejemplo, ahí me dio el rendimiento y lo puedo agregar, ¿cierto? Y puedo ver el rendimiento. Todo lo que hacemos con fórmulas, lo que hacemos con tablas dinámicas, etcétera, podemos pedirle a Excel que lo trabaje de forma súper natural, ¿cierto? En base, y esa es la gracia, al lenguaje natural, ¿cierto? Y nos muestra la fórmula que va a ocupar, pero yo no tengo que por qué saber que la fórmula es suma producto, y para qué acordarse de los cianidados, ¿cierto? Si alguno ha jugado con Excel harto tiempo. Y José Ballesteros se agarra la cabeza así como, sí, yo he sufrido con los cianidados. Entonces, yo creo que todos, ¿cierto? Entonces, claro, la gracia está en que al final nos permite Copilot, la versión Pro, usar de forma natural, a través del lenguaje natural, Excel, Word, PowerPoint y obviamente con mejores capacidades, Copilot Pro en la web, Copilot Pro en Edge y Copilot Pro en Windows. ¿Ya? Esa es como la gracia de la cuenta personal. Pero, y ahí, hasta ahí se queda la cuenta personal, porque después donde está el mayor valor y donde están haciendo más cosas, y acá le voy a pasar la pantalla a Willy, ¿cierto? Es con todo lo que tiene que ver con empresarial, ¿ya? Por mientras Willy comparte pantalla y se prepara, contestando algunas de las preguntas que estaban dando en el chat, eh, dice Me tenés que 20 dólares habilitar. personal y 30 profesional, ¿cierto? Te tengo que dar derechos para compartir. Espérame. Sí. Ahí va. Ahí te di permiso de co-host, juegue nomás. Eh, Mientras Willy se prepara para compartir, el Copilot vale 30 dólares por usuario a nivel profesional, ¿cierto? Obviamente hay distintos planes y distintos temas empresariales que Willy maneja mejor que nosotros, pero ese es el precio publicado. Y eh, el prompt de Copilot uno lo puede trabajar igual que cualquier otro prompt, ¿cierto? El que preguntaba si se podía entrenar, no es que uno entrene el prompt, pero sí que uno lo va trabajando, ¿cierto? Y lo va ajustando para que te dé mejores resultados. Dicho eso, Willy, por favor, preséntanos la magia. Bien, arranco con este slide que gustó mucho, me lo pidieron, todavía no se los mandé porque estoy viajando, pero creo que hay gente interesada en este slide. Esta es un poco la mirada que tiene Microsoft y estos es un poco los logos para ubicarnos. La experiencia como la vemos es como una escalerita o como un funnel, como quieran, o como una pirámide, eh, que si vamos
en time to value y en accesibilidad, bueno, obviamente Copilot, que es lo que acaba de mostrar Rodrigo, tanto el Copilot gratuito, que es copilot.microsoft.com, esa es la puerta de entrada. Copilot.microsoft.com o el Copilot que está en Edge o el Copilot que está en Windows, los tres son gratuitos. Los tres pueden usar GPT-4, pero hay que activarlo. Esa es la puerta de entrada, ¿ok? Ese es el punto de entrada y esa es la experiencia más básica. El valor es inmediato y obviamente la accesibilidad es para cualquiera porque es gratuito. Después dentro, un pasito más, ¿sí? Y está el Copilot Pro, que son $20 por mes. Chile y, bueno, casi todos los mercados de Latinoamérica ya están incluidos. Creo que solamente Cuba y Venezuela no están incluidos, pero el resto de Latinoamérica está incluido. Copilot Pro es gran parte, ya lo mostró Rodrigo. Y dos cosas, hay una única aclaración que es importante porque tiene que ver con la visión de Microsoft de Copilot, que no incluye solamente las herramientas de Microsoft. Microsoft piensa que Copilot es un nuevo paradigma entero de las aplicaciones, no solo para Microsoft. O sea, todas las aplicaciones del mercado van a tener copilots adentro. Usando el stack de tecnología de Microsoft y OpenAI o no, o desarrollando su propio, pero la filosofía del copilot va a estar embebida, infusing, como dicen los gringos acá, va a estar embebida en todo, porque es el nuevo paradigma de user experience. O sea, la user experience va a cada vez depender menos de las pantallas, menos de los screens y más de esta interacción lenguaje natural. En el camino, en el medio, vamos a tener una ida y vuelta entre las pantallas, entre los screens y el Copilot y el screen. O sea, Word es una ventana, Excel es una ventana, pero puedo pasar de la ventana al Copilot, del Copilot a la ventana. Y voy y vengo, hasta que en algún momento futuro va a ser solo Copilot, solo lenguaje natural, y capaz que ni siquiera voy a ver, o sea, screenless computing, como decía Bill Gates hace muchos años atrás. O sea, voy a estar hablando con mi computadora, al mejor estilo, hoy lo comentaron en el chat, al mejor estilo Cortana del universo Halo, o sea, al mejor estilo Cortana, o sea, estoy hablando con mi asistente, que capaz la escucho solo yo, va a quedar medio loco porque el asistente la podría escuchar solo yo con algún dispositivo, en algunos lentes, algunas gafas, o algún AI pin. Yo creo en el AI pin, creo que lo implementaron capaz que medio mal en la primera versión, pero creo en ese concepto. Me gusta el concepto de proyectar algo si tengo que ver. Hay que ver cómo fue la implementación. Yo todavía no recibí el mío, de hecho. Pero creo en eso. Ahora, ese nuevo paradigma de user experience, de user interface, se mejora entonces con el Copilot Pro, que le da más acceso a GPT-4, menos limitaciones, por decirlo así, del modelo. Y ese es el Copilot Pro. Arriba del Copilot Pro ya viene el Copilot de Microsoft 365, que es el nuevo nombre que le pusimos a Office, igual que Rodrigo, tampoco me gusta mucho este nombre, o sea, me parece que Office es una marca muy valiosa, más valiosa que Windows inclusive, según la opinión de muchos. Office, la gente se resiste a dejar de usar el término Office, o sea, es que, pero bueno, el nuevo nombre es Microsoft 365. Y ese es también Copilot, también tiene el mismo dibujito, más bien consumer, que es el dibujito de arriba, que tiene los colores los colores tipo arcoiris. Y después tenemos el Copilot Studio, que es un low code, que viene siendo parte de la plataforma Power Platform, con el cual ya necesitas un Power User que programe los Copilots. Vos podés programar Copilots a medida, esto sería como MyGPTs, algo por el estilo, pero dentro de la plataforma Microsoft, corporativo, una empresa, un Copilot de estudio puede preparar un Copilot con documentos, con conocimiento de la empresa, con datos de la empresa, con planillas, etc. Y obviamente la experiencia tope de línea para developers, la experiencia más sofisticada, pero requiere programación, requiere technology professionals,
Es el AI Studio y, bueno, la programación usando APIs contra los diferentes modelos. ¿Okay? Microsoft tiene todos los modelos, ya sea abiertos o cerrados. Tiene modelos abiertos propios, tiene los modelos abiertos todos, entiendo. Tenemos Mistral, tenemos Cohere, tenemos todos. Y de los cerrados, tenemos la joya de la corona, obviamente, OpenAI, GPT, tenemos la joya de la corona, y no tenemos, el único que no tiene Microsoft de los cerrados es Anthropic, porque Anthropic obviamente tiene un acuerdo, tiene propiedad y acuerdo con Google y propiedad y acuerdo con Amazon, y es lo único que Microsoft no tiene, por decirlo así, con lo cual yo no sé si lo tendrá. En algún momento creo que sí, a nivel personal, esto no lo sé, no tengo idea, por Microsoft no tengo idea, pero yo visualizo que obviamente estos modelos van a tender a ser todos muy similares, capacidades muy similares. OpenAI sigue teniendo, yo creo que un año de ventaja o 6 meses de ventaja o lo que sea, pero esta tecnología, ya lo ha dicho OpenAI y Sam Altman muchas veces, esta tecnología esta forma de hacer generative AI o inteligencia artificial es como media asintótica, digamos. Va a llegar un momento que más o menos todos la van a tener. El otro día escuché a LeCun de Meta, me gustó muchísimo. El solo hecho de que OpenAI haya hecho esto y el paper que se publicó de GPTs, el solo hecho de que alguien en esta industria lo haya logrado, aunque no publique nada, OpenAI publicó el paper, pero aunque no hubiese publicado nada, el solo hecho de saber que alguien lo logró ya es material más que suficiente para que otro grupo de ingenieros, invirtiendo la plata y el tiempo adecuados, logre algo similar. LeCun tiene ahí en la entrevista con Lex Friedman, se la recomiendo, él lo comenta. Digamos. El solo hecho de que Google lo haya logrado, o Microsoft lo haya logrado, o OpenAI lo haya logrado, hace que el resto sepa para dónde apuntar, digamos, el resto sepa qué es lo que hay que hacer. Obviamente estará a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, a 6 meses, a un año de distancia, pero esta es una industria en la que no se necesita tener el código, no se necesita tener todos los detalles para poder apuntar para ese lado y llegar a algo parecido, digamos. Me gustó mucho el encare de LeCun sobre este tema, opino lo mismo, él es más famoso y más importante que yo, digamos. Él es más Sí, po. importante y más famoso que yo. La misma boludez, se la digo yo, no genera el mismo impacto. Eso es Ustedes verdad. sí, porque ustedes me siguen, me aprecian, pero a Lecun No sé si, lo si es aplauden tanto el más. aprecio. ¿Te imaginas? Bueno, miren, Sí, pues. les cuento, a ver, súper rápido, algunas cosas que no les puede mostrar Rodrigo y que forman parte de mi día a día, ¿ok? Entonces, yo lo primero que voy a destacar, hay una aplicación que es la aplicación Copilot. Eh, Tengo súper cargada mi máquina, estoy acá con 800 presentaciones. Entonces, esta es la aplicación Copilot de Microsoft 365. Esto es una Ajá, aplicación que, bueno, que te hace ya. técnicamente, técnicamente la aplicación de Microsoft 365 que tiene el botón grande Copilot integrado como hub. Exacto, acá está el Copilot ya profesional, que te dice, bueno, los documentos que tú y tu jefe y tu área está trabajando. Aquí me aparecen no solamente los documentos que yo estoy haciendo, sino lo que gente que es relacionada con mí, qué hacer, está haciendo. Esto es sumamente valioso. Yo lo uso siempre, esta aplicación. O sea, me dice cuál es el último PPT que abrió mi jefe. O sea, es importante. O sea, sueldos. O sea, si abrió sueldo, yo quiero saberlo. ¿Entendés? Bueno, esa no me avisa, porque hay cosas que mi jefe puede decir no compartir, digamos, ahora les voy a comentar. Pero saber que mi jefe está en San Diego y que está preparando una presentación o que dio una presentación de tal cosa, a mí me sirve. Saber que un colega mío está en Brasil y está haciendo tal cosa, a mí me sirve. Entonces te da como un pantallazo rápido. Y acá tiene la sección de Copilot. Y a mí me encanta mucho esta aplicación porque yo, por ejemplo, bueno, trae prompts ya como prehechos. También te trae como que galerías de prompts que tu organización está haciendo. Entonces a mí me aparecen los prompts como que más usados por mis colegas.
Y hay un concepto de Copilot Lab, que es un portal interno en donde tú podés aprender del tema prompting y podés grabar tus prompts para usarlos a futuro o compartirlos con otros empleados. Acá yo, por ejemplo, típicamente digo, por ejemplo, miren, este lo uso muchísimo. Ese es muy Acabo de bueno. Pura Pilasi como ejemplo. Sí, what's the latest from Roberto Icasurriaga? Me apareció automático, fíjense. Fíjense que me apareció automático porque Roberto Icasurriaga es mi jefe. Él sabe que este prompt, las chances son amplias para que yo quiera saber y organizarme o prepararme para una reunión con Roberto Icasurriaga. Entonces digo, bueno, no lo puedo ejecutar acá, creo, porque puede salir información privada. Pero ¿cuáles Sí, son, no. ¿cuáles son las Por eso cosas que recomiendo Roberto Pilasi como más liviano. es más liviano, sí. Pero fíjense, organizado por email, chat y files. Acá un tema importante. Acá no solamente está buscando un documento, un archivo, o está buscando una página web, como les mostraba Rodrigo, o un Excel, sino que se va a meter usando Microsoft Graph, que es el API que está abajo y da acceso a todo Office, se va a meter en mi calendario, en mi correo electrónico, en mis chats de Teams y en mis archivos. Entonces, acá me va a aparecer una lista de cuáles son los temas más importantes y relevantes que mi jefe me ha preguntado. Y yo después le digo, bueno, ¿cuáles no le he contestado? Y después le digo, bueno, prepárame una respuesta para estos temas y con eso me voy a la reunión. Y esto lo hago en los 15, 20 minutos previos a una reunión y antes lo tenía que hacer una hora antes o 2 horas antes o hora y media antes. ¿Entiendes? Esto es una herramienta que la uso todos los días. O sea, Yo quiero todos hacer los días. un comentario ahí de lo que está mencionando Wilson, que es súper importante, que tiene que ver con el Microsoft Graph. El Microsoft Graph, lo digo así muy a la pasada, pero es como, imagínense una red del conocimiento de la empresa, ¿cierto? Que tiene acceso a los calendarios de todo, a los archivos de todo, al contenido de los archivos, a toda la información. Y eso está protegido con una capa de seguridad de Azure, ¿cierto? Como tiene que ser para ser ambiente empresarial. Entonces, la gracia del copiloto en empresa no es solo que tiene capacidad de interactuar con las aplicaciones, sino que además conoce las relaciones de la empresa, las relaciones entre el contenido que tienen y todo. Entonces el copiloto además te sirve para conectar los puntos de la empresa, ¿cierto? Y generar información no solo respecto a lo que está pasando en el Word, sino a lo que está pasando en el Word y en el calendario de esa persona, ¿cierto? Y esa persona en particular. Entonces te permite acceder a todo eso y la gracia es que eso lo hace antes de darte la respuesta. Entonces él va, consulta toda la información, como cuando hablamos de un RAG en un chat GPT, ¿cierto? Para ir a buscar información de un documento. Acá lo que hacen es lo mismo, pero con un gráfico de el conocimiento de la empresa. Y eso es brutal. Yo creo que eso... Sí, el Lamento no graph, tener Office en una empresa para probarlo ahora. el graph es terrible. Fíjense algo muy relevante que yo a veces, porque la conversación se ha multiplexado, la conversación está por chat. O sea, mi jefe me manda un mail, pero como no le contesté, me mandó un chat. Y como no le contesté el chat, me agendó una reunión. Entonces vos tenés 3 objetos: mail, chat y reunión. Tenés 3 objetos distintos. Y mi jefe me puso algo en el meeting request de la reunión, algo en el chat distinto y algo en el email. Entonces, yo tengo que estar, a veces les pasa, a mí me pasa, o no sé a ustedes, pero esto lo recibí por WhatsApp, lo recibí por Teams chat, o lo recibí en un mail, o de repente le digo a la persona, sí, me mandaste un mail, y la persona me dice, no, no te mandé un mail, te mandé un chat. Bueno, esto es medio inmanejable si no lo tenés todo unido. Por eso es la propuesta de valor de Teams y esa es la propuesta de valor del Copilot usando el Graph. Pero Ahí tenemos miren, esta sería... una mano levantada con alguna pregunta. Dale, Sí, sí. dale. Esto que tú tienes, Wilson, ¿es el Pro o es No, el... este es el Copilot de Microsoft 365. Este vale $30 por mes por usuario. No, Excepto si gracias. estás en ¿Ah? Microsoft, que ahí Microsoft se lo activa solo a sí mismo. Esto cualquier usuario de Microsoft 365
ya sin condiciones, sin mínimos. Al principio lo vendíamos mínimo 300 licencias, ahora ya no tiene mínimos. Se vende para pequeña y mediana empresa, para grandes empresas, y de estos se están vendiendo ya, pero cientos ya por mes, por día te diría yo, acá en Latinoamérica. Miren, este no lo puedo ejecutar porque me va a traer información confidencial, pero Pero miren, pregúntale, hay por uno que sí. ejemplo, pregúntale cuándo es mi próxima reunión con Pilasi. Ese, Eso es como ese. Mira, ¿cuál es mi menos. próxima reunión con Roberto Icasurriaga, que es mi jefe? Y ahí ese sí lo puedo ejecutar, no es información muy confidencial. Eh, cuando tengo la próxima reunión con él. O sea, las reuniones con mi jefe obviamente tienen prioridad. Entonces, la última fue Roberto Icasurriaga, email trading regarding, in another sense, Bueno, se puso un poquito medio... Para la Cámbialo, grabación, para cámbialo, la sácalo, sácalo de grabación. ahí, sácalo de ahí. ya lo saqué. Se puso medio a dar detalles, digamos. Por eso, ponle ahí como Eh, cuándo, escribe, pero ponle ahí cuándo es mi reunión con Pilasi. Eso es más fácil de asegurarte que no hayan detalles tan privados. Y ponlo en castellano, a ver qué pasa. ahí ¿Quién le es puse Ignacio Who is Pilasi? Ignacio. ¿Quién es Va a Ignacio decir, Vilas? Bueno, ¿quién yo no todo es? lo uso yo todo lo uso en inglés, por eso está todo en inglés, pero está todo en español también, si quieren, digamos. Ahí hay una Yo pregunta tengo, buena de José Ballesteros que está ahí con la mano levantada. Ahí en el chat es lo mismo, vas a preguntar, lo mismo que está ahí, o es otro. Dale, perfecto. Dice, ¿habrá integraciones pronto con Loop, Planner, SharePoint y To-Do? Lo están integrando sí, cada vez más. Yo ya vi las que vienen para Loop y está muy bueno. El Loop va a tener, la gracia es que el Loop, el copiloto te va a ir, igual que como en Word, lo mostraba entre medio del documento. El Loop va a ser como un bloque. Y la gracia es que como tú tienes ese documento, es la primera instancia, yo creo, de Copilot en equipo dentro de equipo, porque en los demás son como más yo con Copilot y en Loop va a estar el equipo también y puedes generar documentos que te analice la data y las tareas al final igual las están integrando todos en la fábrica de Microsoft de tareas, en Fabric. Entonces todo lo que es To Do, Planner y Loop, las tareas de allá se van a vincular, así que probablemente Copilot también esté dentro. miren, le pregunté quién era Ignacio Pilasi, me describió usando información interna de Microsoft y el organigrama. Is a Partner Success Manager in Chile, SMSP, MBA, que es el centro de costo, Department, Based in Santiago, Ignacio is involved in digital data, report to Karina, sabe a quién le reporta, porque lee el organigrama. Claro. Ahí le preguntó quién era Satya Nadella. Pero bueno, esta aplicación yo la uso mucho. Esta aplicación accede a todo, accede a Teams, accede a todo. Después, otra cosa que a mí me gusta mucho, que la uso bastante, es el de Teams. Y acá estuve Ese es el buscando, que más me gusta a mí. Ese es el que más me sí, gusta a mí. el de Teams es súper interesante porque, miren, estuve buscando una reunión que pudiera compartir. Acá me aparecen todas las reuniones y todos los chats, pero las reuniones se convierten en chats. Entonces, cuando yo pincho sobre una reunión, por ejemplo, esta que no participé, es una reunión de voluntarismo en Microsoft, hacer voluntariado. Si vos haces voluntariado, registras tus horas y Microsoft paga por esas horas de tu voluntariado y dona plata a la organización donde tú estás voluntariado. Entonces, como que tú entregas horas, Microsoft entrega plata, ¿se entiende? Ujú. Pero yo no participé de esta reunión. Entonces, en las reuniones que se hizo la grabación, que se grabaron, yo no participé, entonces y digo recap. Y entonces me aparece acá la grabación, si yo pongo play, empieza a ejecutarse la grabación, ¿ok? Acá empieza la grabación directamente. Me reconoce los speakers, por la voz, reconoce los speakers, los tópicos, los capítulos, los crea, obviamente, con el cambio de pantalla, con el cambio de slide. Y acá lo mejor, que a mí me gusta, están las AI Notes. Notas, por si alguien tomó notas, pero nadie tomó notas en esta reunión, notas en OneNote, pero están las AI Notes. Y acá me aparece un resumen de la reunión. Me aparece un resumen de la reunión. Puedo ver qué menciones a mí, hay, obviamente, país, pero no soy yo.
qué menciones a Wilson País hay o a País hay en esta reunión. Y lo otro, bueno, es el transcript, que tiene el transcript en español, porque tomó nota de todo con el cambio de speaker. Y acá lo que yo hago es preguntar, por ejemplo, niños. Entonces ahí dice, esto fue un arnés para ayudar a caminar a niños con país cerebral, parálisis cerebral. Entonces, Sync to Video, le doy a Sync to Video y me conecta el video con ese texto para ir directamente, digamos, ahí. A mí me gusta bastante esto porque como no puedo participar de todas las reuniones, después la quiero ver, puedo verla completa, puedo ver quién habló más que otros, si hablaron las personas que tenían que hablar, si alguien de mi equipo tenía que presentar o interactuar, o mandé a alguien a representarme y no habló nada, entonces lo veo acá. Che, para Luis, te pedí que me representaras en esta reunión, fuiste, participaste, muchas gracias, pero no dijiste ni hola, boludo, o sea, estamos mal. Y el pibe me dice, pará, ¿cómo sabes que no dije ni hola? Bueno, yo sé todo. Usted en poderes. Usted en poderes. Entonces, esta me gusta mucho. ¿Se entendió? Hago una pausa ahí. Sí. Y ahí en Teams, aparte otra gracia que tiene, es que obviamente eso son respecto a una reunión, pero también tiene integración, que obviamente no lo pueden mostrar porque puede salir cualquier cosa respecto a los chats que ya se han tenido, a las conversaciones que Sí, ya han ocurrido. Entonces, con obviamente uno cualquier le puede chat. decir, entonces uno le puede consultar respecto a algo que se habló, etcétera. Y lo otro que tiene Choro Teams, que obviamente no hay una versión, una llamada a través de eso, pero que también va transcribiendo en tiempo real y cuando una persona se conecta tarde, como va transcribiendo en tiempo real, te hace un resumen de lo que se ha hablado hasta el momento. Eso Sí, también es muy te bueno. hacen- Bueno, después acá, bueno, ya se los mostró Rodrigo. Yo le había preparado algo parecido. Pero, no sé, por ejemplo, si voy acá y creo un nuevo documento, eh, obviamente me aparece acá el Copilot. Con las máquinas nuevas ya va a venir el botón de Copilot, Pero, digamos. pero acá hay una diferencia importante con la demo que yo hice, que esto es súper importante y que si se fijan, como él tiene la versión empresarial, no solo aparece el botón generar, sino al lado dice reference a file, porque a través del Ya. Microsoft Graph puede leer otros archivos. Y ahí es donde respondo la pregunta de Fortunio hace un rato, ¿cierto? De Matías que decía, ya, pero ¿cuál es la gracia de ver su chat GPT? Bueno, la gracia está que en la versión empresarial tú puedes trabajar vinculando archivos entre sí y haciendo que trabaje Word, por ejemplo, sobre otro documento o un PowerPoint se haga a partir de un documento de Word. Y esa integración a través de los archivos hace que esto ya tenga un valor adicional por sobre trabajarlo, por ejemplo, en ChatGPT pegar el contenido. Entonces acá le puedo decir algo que me cree un shop posting for a Dynamics Deployment Engineer, que estoy buscando un ingeniero. Y bueno, acá obviamente me va a generar el documento, acá bastante parecido a toda la dinámica que... Hasta, fíjense que yo le puse Dynamics 360, ya le puse Dynamics, ya me puso Dynamics 365, empezó a ver y analizar en internet todas las propuestas de trabajo para similares a esto que yo le pedí. Y bueno, acá puedo, bueno, esto ya se lo mostró. Por ejemplo, make it more formal. Y bueno, acá cambió un poco el lenguaje que usó, etcétera. Y obviamente la ventaja es no tener que estar yendo a ChatGPT o al Copilot y volviendo para acá. O sea, está todo integrado. O sea, Copilot te sigue donde estés. Esa es la idea que tiene Microsoft, digamos. Copilot te sigue donde estés. Acá dos cosas importantes que la explico mejor en el de Excel. Eh, Fíjense, Dale. yo hice el mismo ejemplo que hizo Rodrigo. Acá tienen un Excel en donde me creó él la tabla esta para De empezar a demo. jugar. Eh, Me creó esta gráfico con algunos insights. Me creó más insights y más gráficos. Y acá
por eso dos cosas interesantes. Una es interactuar con los datos, o sea, a través del Copilot, interactuar con los datos, interactuar con la planilla, interactuar con los datos, hacerle preguntas. Pero la otra, que es importante destacar, es interactuar con la propia aplicación, Excel, que como muchas aplicaciones complejas, Excel es una, como muchas aplicaciones complejas, es difícil entender y dominar Excel completamente. O sea, la gente se queja. Chuta, pero es que Excel es gigante. No sé exactamente cómo son las pivot tables, no sé exactamente, no tengo tiempo, estoy a las corridas. Al final necesito pedirle a alguien en el trabajo que sabe más que yo de algo para que me ayude con una pivot table, con un gráfico, etcétera. Entonces, el Copilot no solamente les permite a ustedes interactuar con la data del documento, sino que les permite interactuar con la aplicación, con Excel, pidiéndole a Excel, sin necesidad de ir al manual, por decirlo así, pidiéndole a Excel que haga algo, crear una tabla, ponerle filtro, crear una pivot table, crear un gráfico. Y eso es un impacto enorme que estamos viendo en nuestra base instalada de clientes, particularmente con las herramientas que son más complejas, porque son, por ejemplo, PowerPoint, que tiene miles de opciones, Excel, que tiene miles de opciones, y que gran parte de los usuarios, te diría que el 90% de los usuarios o más, no domina completamente, no estudia en profundidad estas aplicaciones. Y esto pasa con cualquier aplicación de negocio, un RP, un CRM y lo que sea. Por eso nuestra mirada de que el Copilot no es solamente productos de Microsoft. Copilot es una nueva forma, es un nuevo paradigma de interactuar con las aplicaciones. Hago una pausa porque hay preguntas. No sé cuál es el orden, Rodrigo. Sí, ahí tenemos a Hernán levantando la mano hace rato, así que Hernán, dale tú primero. Vale. Más que una pregunta, Wilson, me hiciste como pensar en un caso de uso, no para el tema de la productividad o cosas que te pueden generar el tema de Teams, me llamó la atención, ¿eh? Porque para las áreas de personas o para los líderes puede ser muy efectivo. O sea, tú podrías poder categorizar qué tipos de temáticas están conversando más en las reuniones para poder ver intereses que vayan más allá en los trabajos. Puedes ver, oye, cuántas veces están generando horarios mi equipo, por lo menos reuniones fuera de horario de trabajo. Como tomarlo desde el líder, desde esa falta de capacidad de información que tengo para poder gestionar incluso hasta emociones, porque me imagino que puede interpretar tonalidades fuertes o tonalidades más bajas de acuerdo a cómo se dicen las cosas. Como que se me ocurrió un caso de uso a nivel de personas enorme. No sé si has visto que lo hayan ocupado ese nivel. Sí, sí, lo tenemos hecho eso. Se llama Viva Insights. Es parte de Office. Se llama Viva Insight y Viva Sales. Es parte de Office. Captura todo eso y le hace reportes a los managers. Le dice, tu gente está interactuando, salvo con Pepe. A Pepe nadie le da pelota. Lo podemos detectar. Mira, a Pepe no lo invitan ni a las reuniones. Lo podemos detectar. Pepe manda un mail, no le contesta a nadie, o le contestan a los 5 días. O Pepe tiene que mandar 3 mails para que le contesten. Los temas son estos, el tono es este. Así se llama Viva Insights y Viva Sales. Es parte de Office, de Microsoft 365, aunque es bastante nuevo, y todavía hay bastante desconocimiento del tema. Recién están habiendo consultoras de People y de Talent Management que lo están empezando a usar y a explicarle a los clientes cómo usar esto. Pero hay una oportunidad enorme ahí, estoy de acuerdo. Hay una oportunidad enorme. A mí, por ejemplo, me sale un reporte semanal de con quién estoy interactuando más. Y hasta a mí mismo me sirve porque de repente interactúo con Pilasi. Interactúo con Pilasi más que con los otros, seguro. A Pilasi, Seguro. Pilasi. Y de repente a Mauricio, que está en Colombia, no lo tengo tan presente. A Michelle, entonces de repente me sale 80% de mis mails y mis chats y mis pedidos son para Pilasi. Y 5% para Colombia. Entonces hay algo que estoy haciendo mal. Yo. Porque Colombia es más grande que Chile, Brasil, el negocio es más grande que Chile, y estoy interactuando más con Pilasi que con los demás. Entonces, hasta a ti mismo te sirve cierta información solamente le aparece al individuo y la información a los managers solamente le aparece agregada, solamente sumarizada, agregada. Convengamos que si cualquiera de nosotros tuviera Pilasi en su equipo, hablaría más con Pilasi.
Pero Vilas se me queda más cerca, lo que pasa. Y lo tengo entrenado. Y contesta. Viene bien. ¿Qué más? Marcelo tiene otra pregunta, Perfecto. parece. Marcelo tenía Sí, preguntas, no, sí. sí, súper corto. En el fondo, en el caso del Word, porque uno le puede colocar ahí pedirle algo que tenía hasta 2000 caracteres, uno le puede poner un documento anterior. En Y se le el, dice, en Sí, oye, el mira, Word, fíjate, en, en haz una propuesta, pero usa como referencia esta que yo ya claro, tengo. en el Word para empresas se puede. Si te fijas, ahí tiene el botón abajo que dice Reference a File. En ese tú ¿Ya? puedes Ah, ok. pasarle, porque ahí Office tiene acceso, ¿cierto?, al Microsoft Graph. En el personal, que es el que mostré yo antes, no se puede, porque en el personal no tiene acceso a eso, Ya. ¿ya? Pero en el empresarial puedes pasarle un archivo de referencia, crear una propuesta en base a este documento descriptor de nuestro producto y lo podría armar. Por ejemplo, ahí ¿Y mira eso, lo que está haciendo. y la empresarial puede ser una sola persona? sí, Cuenta, sí, sí, puedes tener la versión de Pyme que tiene un solo usuario. Sí. Gracias. Acá, por ejemplo, yo recibo muchas propuestas de sponsorship de evento. Entonces le digo, responder a esta propuesta de sponsorship. Responder que no podemos participar. Pum, y le pego la propuesta que me mandó X y Z, digamos. No voy a dar nombres. Y entonces me arma toda una respuesta de que no puedo. si descubro que una propuesta del club la responde así, Willy, nos la vamos a ver. Bueno, y también me había preparado, pero ya lo hizo Rodrigo, pero bueno, esto me parece interesante. Me había hecho una PowerPoint. Dejo pegado, Willy. Ahí Eh, está. Ahí justo acá volvió. estoy en un evento de RP y CRM, Dynamics y Business Central. Entonces le puse acá simplemente al copilot de PowerPoint, le puse Create a presentation about Business Central migration to customers who are on Great Plains, que es una versión antigua que corre on-premise, que es una compañía que Microsoft compró hace mucho tiempo atrás, hace como más de 20 años atrás. Microsoft compró Great Plains. Todavía, por ejemplo, hay muchos clientes de Great Plains en Chile y en todo el mundo que corren on-premise muy barato. Y Microsoft tiene obviamente propuestas en la nube, de RP y CRM en la nube, pero los clientes estos viejos no se migran. Entonces le puse eso y me creó una presentación de cómo posicionar la migración a la nube para estos clientes. O sea, eh, me dice Great Plains On-Premise, Business Central, Migration Process, The Challenge of Great Plains On-Premise, cuál es mantenimiento y app, que ya no hay más, accesibilidad y flexibilidad, qué es Business Central, la Cloud-Based ERP System, accesible, flexible, escalable y seguro, los beneficios de migrar, eh, cómo sería un proceso de migración, planear la migración, ejecutarla y bueno, key considerations, preparándonos para la migración, data mapping, system configuration, user training, executing the migration, post-migration considerations y conclusión. Fíjense, yo no hice absolutamente nada de estos slides. Ahora empiezo, digamos que es el mayor uso que nosotros le vemos, es como para el mayor uso que se le ve a este tipo de tecnología es impacto, por supuesto, en la productividad de las personas, sobre todo en un área que yo me imagino que ustedes, al igual que yo, como todos los seres humanos, sufren de procrastinar. Y está súper estudiado este tema, hay artículos hasta de Harvard Business Review, hay artículos hasta de Psychology Today. Gran parte de lo que nos pasa a los humanos es que nos cuesta mucho empezar de cero algo. O sea, viste como agarrar la hoja en blanco nos cuesta. Y no, bueno, lo hago después del café. No, me tomo un café y lo hago y empiezo. No, almuerzo y después lo hago. ¿Ok? Lo hago después del almuerzo. Bueno, lo hago a fin del día, cuando termine todo. Bueno, se me hizo tarde, ya estoy cansado. Mañana lo hago. ¿Ok? ¿Esto le suena familiar? ¿Le suena familiar? Hay muy pocas personas que pueden decir que esto no les suena familiar. Muy pocas. El procrastination es un tema humano, estudiado hace mucho tiempo por psicólogos. Y obviamente tiene un impacto en la productividad de las personas enorme. Porque ¿qué pasa? Cuanto más estoy retrasando la tarea, también trabaja sobre mi estrés. Atrasar tareas me genera estrés,
porque yo sé que lo tengo que hacer y no lo hago. No sé si han escuchado a Jeff Bezos por ahí hablar del estrés, pero él dice, lo que estresa es lo que uno puede hacer y no lo hace. Eso es lo que te estresa, porque las cosas que tú no tenés control y no podés hacerlas y no puedes resolverlas, tú no puedes resolver lo que está pasando en la guerra, en el mundo, y eso te genera malestar, estás enojado, estás triste capaz, pero no te genera estrés, porque no está en tu control, tú no podés parar esa guerra. Sin embargo, una presentación que tenés que hacer y no la haces y está en tu control, eso sí te genera un estrés enorme. Y no vamos a comparar el impacto negativo de una guerra con una PowerPoint. Pero bueno, te genera un estrés enorme. Entonces, lo que estamos atacando principalmente en una primera etapa es este procrastination effect, que obviamente ya hay cálculos inclusive que reducirlo un tercio o reducir a la mitad ya tendría un impacto muy potente en la productividad y hasta en la economía de los países. Y después que la persona vio estos, en este caso, 8, 9, 10 slides, no, bueno, porque acá te fuiste, no es exactamente eso, pero es más fácil, es mucho más fácil para una persona empezar a corregirlo y cambiarlo después que tiene Claro. una base que empezar de cero. No sé si se entendió lo que quise decir, No, pero esto es un tema muy para estudiado. simplificar, normalmente el gran problema que tenemos es la página en blanco. Y en general todo lo que hemos visto con los asistentes, copilotos o las distintas variaciones, ¿cierto? Hay un gráfico que me encanta que explica muy bien como los 4 tipos de asistentes que existen, ¿cierto? Pero la gracia del copiloto es que como está integrado dentro de las distintas soluciones, ¿cierto? Pasa a ser una forma nativa de interactuar con las distintas aplicaciones. Te permite saltarte eso y tener en el fondo un punto de partida que es más comprensible, que es más fácil de trabajar, que te facilita un poco el poder partir, porque muchas veces el cómo parto es lo que más nos complica, y especialmente cuando lo tenemos conectado con los distintos archivos que ya tenemos, ¿cierto? Se hace mucho más fácil esa cross-polinización entre los distintos elementos de la plataforma, ¿cierto? Y un trabajo mucho más rápido. De hecho, hay unos estudios que comentan, ¿cierto? Con esto vamos cerrando ya, pero hay unos estudios que dicen cómo la, con lo que se ha hecho ahora con Teams en particular, se ahorran días de trabajo, porque muchas veces el en qué conversación está esto, el dónde llegó esta información, el tener que uno manualmente ir a recordar, se vuelve mucho más complejo. Mientras si tengo el asistente que vive ahí adentro y puede hacer esa consulta conmigo, puedo pasar a la acción más rápido, ¿cierto? Porque ahí para terminar, como dicen, el cerebro humano no está hecho para recordar, está hecho para pensar. ¿Cierto? Nosotros estamos hechos para procesar, idear, ¿cierto? Vivir el momento y que lo que esté, que sea recordar, que lo hagan las aplicaciones por nosotros. Yo creo que esa es la gracia de lo que estamos viviendo hoy. Así que, Willy, de verdad, muchísimas gracias por la demo y darte el tiempo ahí de compartir lo que está pasando eh, dentro de lo de Microsoft Copilot, ¿cierto? En Microsoft 365 y en las otras integraciones como lo de Viva, que me parece alucinante lo que están presentando ahí. Lo encuentro muy, muy positivo. Y obviamente la invitación a todos a que sigamos conversando dentro del Club de la IA de todas estas cosas que están pasando, de todas las novedades. Y cualquier duda tenemos a Willy ahí, así que le pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias. Ahora si empiezan a ver el mensaje un poco estándar, ya saben, los hizo con Copilot. No, y aparte a Copilot le pusimos una característica que es sound like me, o sea, puede escribir revisando todos mis mails y entonces no responde perfecto, sino que me copia el estilo de mis mails. Yo, por ejemplo, siempre le pongo, vamos con Tuti, vamos arriba, o vamos a Ruca, como se dice en Uruguay. También suelo usar muchos signos de admiración. ¡Vamos! ¡Grande! Y pongo signos muchos signos de admiración al final, que es una falta de ortografía en realidad, pero la característica sound like me me modifica la redacción de GPT-4 y copia mi estilo, digamos, copia el estilo en el que yo escribo mis mails. Eso para que mi jefe no desconfíe, digamos. Buenísimo, buenísimo.
Ya, pues buenísimo. Muchas gracias a todos. Gracias infinitas a Matías que estuvo moderando en el chat, haciendo preguntas y que fue la mente maestra para hacer esta instancia. Como hemos dicho siempre en el club, el espacio para crear cosas y para conversar está. Así que todas esas ideas hay que ir tomándolas. La grabación las tengo acá en local en mi compu, la voy a subir ahí al canal de YouTube del club, ¿cierto? Borrando un poco, haciéndole ahí la pregunta de Willy, un blur a lo que salió para que no, no saliera esa información. Eh, Así que haciendo esa corrección, le damos. Así que eso, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos ahí en el chat del club. Que estén muy, muy bien. Cuídense mucho. Y si Gracias a alguien quiere todos. contratar, ahora la parte del momento comercial. Si alguien quiere contratar Microsoft Office para su empresa, le escribe a Willy. Gracias, muy interesante. Gracias, amigos. Una Ahí, palabra de Cuídense nuestros mucho. sponsors. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Y tengo que parar la grabación por aquí.